El Golán es sirio, quepa a quien le quepa. El Golán es sirio. Ustedes saben que todas las semanas, durante muchísimas décadas, familias se dan cita en el Golán, de un lado y del otro, del lado sirio y del lado sirio, pero el ocupado por Israel. Están separados por una franja muy grande. Esa franja está en este momento en Naciones Unidas, y se ven a distancias, una distancia que no se ven las personas si no es con binoculares, y van con altavoces y se hablan a través de las altavoces. Ese monte se llama el Monte de los Gritos, porque le quedó ese nombre. Ahí se dan cita familias sirias a lo largo de todas las semanas, todos los viernes, caravanas de autos. Van desde Damasco, distintas ciudades de Siria, hacia el Quneitra, y después van hacia esa zona donde se encuentran como si fuera cara a cara, pero con una distancia muy larga. Seguramente los que vieron la película La novia siria, ese paisaje se muestra en esa película. Esto desde el año 67, desde el momento que Israel ocupó las alturas del Golán. En 1981, el Parlamento israelí, aprobó una legislación que aplicó la ley, se llamó la Ley Jurisdicción y Administración Israelí en el Golán. En efecto, anexó el territorio. Por supuesto, la comunidad internacional lo condenó inmediatamente porque hay una resolución, la resolución 242 del año 67, que obliga a Israel a retirarse de todos los territorios ocupados de Palestina, Cisjordania, Gaza y el Golán y las granjas de Sheba, territorios palestinos, sirios y libaneses. La resolución 497 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declaró que la decisión israelí de anexar el Golán es nula, sin efecto y sin efecto legal internacional. Con lo cual violó nuevamente las leyes internacionales el Estado de Israel, como lo viene haciendo desde el 48. Como consecuencia de la ocupación del 67, 130.000 personas, hombres y mujeres, se vieron obligados a abandonar sus aldeas, sus casas. Solo quedaron 5 pueblos autóctonos. De los cientos de pueblos que había en toda la región del Golán, 5 pueblos quedaron. Los demás fueron totalmente demolidos. Y ahí se emplazaron 34 asentamientos donde hoy viven alrededor de 30.000 colonos israelíes. Esos colonos, muchos son argentinos, uruguayos, mexicanos, alemanes, franceses, rusos, ninguno sirio. Lo que ha habido ahí es una transferencia de población, como la misma que hubo en las Malvinas, para que se den una idea. Hubo transferencia de población. La población autóctona la sacaron de ahí, del Golán, y se tuvieron que ir a la Siria del interior, y trajeron para ocupar esos lugares, por supuesto, crearon todos asentamientos, 34 hoy, y trajeron gente de distintos países del mundo, como pasa en el resto de Palestina. Son 1.860 kilómetros cuadrados que están bajo dominio ilegal de Israel. Su importancia reside no solo que es una meseta muy alta, la más alta de la región, asoma sobre el valle del Jula, pero también se puede controlar desde ahí. Siria es una triple frontera, sería, ¿no? Está Siria, está el Líbano, está Jordania y obviamente Palestina, ¿no? Desde ahí se ve absolutamente todo, controlan todo. Pero lo más importante, más allá de la cuestión estratégico o militar, es lo que guarda debajo de la tierra, lo que guarda esa tierra. Por un lado, hay 211 sitios arqueológicos que demuestran, si uno los va a excavar, por eso Israel no mueve nada, si van a excavar, van a mostrar que ese territorio es la continuidad de Siria entera, no solamente de la República Árabe Siria, sino de Palestina, del Líbano, porque
ahí están restos de las civilizaciones que estuvieron en el resto del creciente fértil. No tienen nada que ver con los israelíes, absolutamente nada, ni con sus ancestros, ni con los que vendrán después. Pero también la riqueza tiene que ver no solamente por la cuestión histórica, sino también por la cuestión geográfica y la parte agrícola ganadera. Es una de las regiones con mayor biodiversidad de la zona. Mientras arriba se esquía, la punta de la montaña se esquía, abajo al mismo tiempo se puede cosechar frutas y verduras tropicales. Fíjense, en muy pocas distancias tenés 4 estaciones al mismo tiempo. Pero lo más importante aún más es el agua. El agua que es clave por la que es retenido el Golán por el Estado de Israel. Israel controla la fuente de donde el agua llega al lago Tiberíades, que es el que está en disputa permanentemente. En realidad es el lago Tiberíades, el lago sirio, porque está en el Golán, es la base del Golán. Pero Israel no se lo va a dejar. ¿Por qué? Porque el agua que procede de 2 afluentes del río Jordán constituye el 30% de lo que consume Israel. El agua de esa zona, el 30% de lo que consume Israel. Saben que, a pesar de que los golaneses son los dueños de esa agua y de esa tierra, fíjense el número que les voy a decir. Mientras los golaneses decían que son los dueños, ellos reciben 4 millones de metros cúbicos de agua al año. 4 millones. Los colonos, 34 millones. Los golaneses, 4 millones. Los golaneses sirios. Y los israelíes, los colonos, reciben 34 millones. El costo del agua también es diferente. El sirio golanés paga $1 por metro cúbico y los israelíes 30 centavos. Por eso son ciudadanos de segunda los golaneses sirios. Llevan 55 años ocupados por los israelíes y son ciudadanos de segunda. Son lo mismo que son los palestinos en su propia tierra. Son ciudadanos de segunda porque hay un Estado ocupante. La comunidad internacional ha condenado y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, fíjense lo que pasó esta semana, la ocupación del Golán, su anexión por parte de Israel y el uso y el abuso que hace de los recursos. Tenemos que reconocer un poco la idiosincrasia de los golaneses que viven ahí. Desde el año 67 ellos se sienten sirios. Todos los 17 de abril salen con las banderas de Siria, con las fotos del presidente, y se encuentran en una plaza, en Majd al-Shams, por ejemplo, se encuentran en una plaza central, y ahí reconocen su identidad siria. En el 73, y por medio de la guerra de octubre, la que ya se llamó el Yom Kippur, la conocen por el nombre hebreo, pero nosotros la conocemos por el nombre sirio, Harb Tishrin, Siria logró liberar la capital del Golán, que es Quneitra. Cuando la devuelve, el 74, la devuelve Israel, ¿saben cómo la devolvió? Los que fueron a Siria posiblemente hayan podido ir a verla. Hecha pedazos de escombros y de hierros retorcidos. No quedó una casa de pie, ni una casa. Lo único que quedó, eso sí, el hospital, porque debe ser de una construcción muy antigua, todo agujereado, por supuesto imposible de ser utilizado, el minarete de una mezquita. Inclusive las tumbas fueron saqueadas totalmente. Uno va y bueno, ese lugar quedó para la historia. Lo hemos ido a visitar, creo que todos los sirios que llegamos a Siria. Bueno, en esta última etapa de la guerra fue imposible, porque esa zona fue ocupada por frente al Nusra, Jabhat al-Nusra, pero todos los sirios que van a Siria a visitar Siria, y los sirios que viven ahí, van a hacer una visita al Quneitra. Los habitantes que vivían en el Quneitra antes del 67, antes de ser ocupada, que ahora viven afuera, porque obviamente no se puede vivir en el Quneitra,
llevan, todos los viernes, llevan como si fueran que van a hacer un picnic, entre comillas, no es picnic, pero van a recordar lo que es esa ciudad. Si bien es una ciudad fantasma, no está muerta, porque tiene su gente. Mientras la gente la recuerda, es una ciudad viva, a pesar de que está hecha escombros. Es muy triste verla, pero eso han hecho los israelíes antes de retirarse. Por despecho, por venganza, tuvieron que dejar la capital de... Durante estas 5 décadas, el Golán fue olvidado. Ustedes saben que no lo recuerda nadie, creo que ni siquiera los diarios árabes lo recuerdan. Nadie recuerda que todos los días son arrestados sirios por salir a defender o por salir con la bandera siria. Está prohibido usar la bandera siria con las 2 estrellitas. Eso sí, las 3 estrellitas rojas durante la época de la guerra la dejaron y la pusieron los mismos israelíes, porque ustedes saben que los de Jabhat al-Nusra, del lado del Junaitra, se iban a tratar en los hospitales del lado golanés ocupado. Ustedes saben que en el año 81 también se dio, 1981, se dio una gran huelga. Después de esa ley de anexión, se dio una gran huelga, la huelga de los 6 meses se llamó. Absolutamente todo cerrado. Los sirios no salían de sus casas haciendo esa huelga. Fue como la resistencia pacífica, esa famosa resistencia pacífica de Gandhi. Bueno, la han hecho los sirios. ¿Alguien se enteró de eso? Nadie. Desde el año 1981 los sirios vienen haciendo resistencia pacífica en el Golán. Y nadie se entera. No salen con armas, no salen con piedras. Tal vez es distinta a la resistencia que hacen los palestinos. Las dos son válidas, porque el pueblo se tiene que resistir a la ocupación. Y es un derecho internacional. Es un derecho inclusive que lo dijo el Papa. Juan Pablo II también lo ha dicho, no solamente Francisco. Es una resistencia pacífica lo que hacen los golaneses. Pero hoy los golaneses viven en el limbo, no tienen ciudadanía. ¿Por qué? Porque, por supuesto, no pueden tener documento sirio porque están bajo ocupación de otro Estado. Pero ellos rechazaron ser ciudadanos israelíes. Cuando Israel los obligó a tomar ciudadanía, rechazaron. Son muy pocos los que aceptaron. Muy pocos, posiblemente no pueden tener ni siquiera relación en cuanto al número en la estadística. Los sirios que aún viven en Majd al-Shams, por ejemplo, que nacieron bajo ocupación, uno les hace reportaje, a veces hemos hecho nosotros aquí reportajes a gente siria que vive en el Golán. Sus padres son sirios, sus abuelos son sirios, se quedaron allí, no se fueron en el 67, muchos se fueron, otros se quedaron. Sus raíces se encuentran profundamente ancladas en esa tierra, son agrícolas, agricultores, y no pueden utilizar la tierra porque Israel prohíbe que usen el agua para regar sus tierras. Entonces lo que han hecho es juntar agua de lluvia y también les prohíbe eso. Cuando quieren viajar al exterior tienen que viajar con un salvoconducto donde dice que en la parte donde dice ciudadanía, nacionalidad, sin nacionalidad. Eso es lo que pasa con los golaneses. Es muy triste, es muy triste. Y el mundo es el único lugar en el mundo que pasa esto. Y el mundo esto no lo sabe. Por ejemplo, una chica dijo que recuerda cuando salió una vez hacia Europa, que le preguntaron en su documento de identidad, le dice, este documento de identidad israelí, pero le dice, yo no soy israelí. Entonces le dice, entonces, ¿qué sois? ¿Qué sos? Me dice, soy una residente provisional, temporaria, en una tierra que es mía. Soy provisional en una tierra que es mía. Hace 2 días, Trump, habitual de él, su costumbre, mandar sus decisiones por Twitter, dice lo siguiente: después de 52 años es hora de que Estados Unidos reconozca la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, que es de importancia crítica, estratégica y de seguridad para Israel y la estabilidad regional. Esto lo dijo Trump en un Twitter hace 2-3 días. Prácticamente todos, excepto los israelíes y los gringos, los americanos, salieron furiosos por ese anuncio de Trump. Dice que reconocer la anexión de Israel
de los Altos del Golán, esto es un ejemplo de la clase conservadora que hoy gobierna Estados Unidos y que lo único que le preocupa es un estado de guerra permanente en cualquier lugar del planeta. Es cierto que a Washington esta medida por ahí no le interesa al ciudadano común de Estados Unidos. Violar permanentemente el derecho internacional al cual ellos tienen que aceptar, porque son parte de Naciones Unidas. Pero no nos sorprende esto de Trump, ¿no? Porque hace poco anunció de que Jerusalén es capital de Israel, así que ese tipo de anuncios se levanta y anuncia ese tipo de cosas por Twitter. Pero sí para nosotros es importante por la envergadura que significa para los sirios. Fíjense, por ejemplo, un diario como The Guardian, británico, dice: el presidente terminó la mitad de la política exterior de Estados Unidos y se separó del consenso internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial que prohíbe la conquista territorial durante la guerra. Esto lo hizo con un tuit el día jueves que decía que era hora de reconocer plenamente la soberanía de Israel sobre el Golán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, por ejemplo, dijo: el reconocimiento de la soberanía israelí sobre el Golán, territorio ocupado, sería contrario al derecho internacional. En particular, la obligación de los estados de no reconocer una situación ilegal. Lo mismo el gobierno de Alemania salió también a condenar lo que ha dicho Trump a través de su Twitter, que son pasos unilaterales, que si se debe cambiar las fronteras nacionales, tiene que ser a través de los medios pacíficos y entre las partes involucradas. Uno se pregunta qué le pasó a Trump, a qué sirve esto. La semana próxima está prevista una reunión entre Trump y Netanyahu en Washington. Y por supuesto van a ir los dos al AIPAC, el lobby israelí sionista más fuerte del mundo entero que presiona permanentemente a los Estados Unidos en su política exterior. Pero también tiene que ver con la intervención que hace Trump en las elecciones israelíes, en la campaña israelí. La única consecuencia que podría llegar a tener este anuncio de Trump es la decisión de darle un impulso a Netanyahu en este momento donde está en una campaña bastante reñida, y aparte porque está acusado, hay muchas denuncias de corrupción de Netanyahu, y esto hace que, el hecho de que Netanyahu salte y diga, nos reconocen nuestra legislación en el Golán y reconocen nuestra seguridad del Golán, es como que darle un punto más para que el electorado lo vuelva a votar. Pero también, para Trump, es un punto más para su propia gente, porque saben que Trump había anunciado hace 2 meses que se iban a retirar de Siria, y esto le trajo mucho revuelo en el Pentágono, entre la gente más conservadora de Estados Unidos, y esto es como no abandonar su papel en la región, especialmente en Siria, y poder intervenir de alguna forma y producir aún más daños de lo que produjo durante estos 8 años. Finalmente, y para terminar esta editorial, voy a comentar la posición de los dueños de la tierra, o sea, del pueblo sirio, a través de sus representantes. Vamos a seleccionar únicamente a Bashar el-Jafari, que es el representante permanente del pueblo sirio en las Naciones Unidas. Bashar el-Jafari denunció hace 2 días que la imprudente política de Estados Unidos es el principal factor que causa tensión en todo el ámbito internacional y amenaza la paz y la estabilidad mundial, en referencia al tuit que publicó el jueves pasado, donde se pronunció a favor de reconocer la soberanía israelí sobre los territorios de los Altos del Golán. Tales declaraciones representan una flagrante violación del derecho internacional y no cambian el hecho de que el Golán es y seguirá siendo un territorio sirio. Esto lo dijo Bashar el-Jafari, y dijo que es evidente que Washington es devoto del extremismo del régimen de Tel Aviv. El diplomático reiteró la enérgica condena de Damasco a estas declaraciones irresponsables y reafirmó una vez más que Washington no tiene derecho a decidir el destino del Golán ni a reconocer actos que violen las leyes y la soberanía de nuestra nación siria.